Comenzamos. Buenas tardes a todos. Esta es la clase número 15. Vamos a ver área y volumen y de cuerpos geométricos. Ya, esta es la nueva unidad que estamos viendo, que es de geometría. Vamos a ver lo básico en esta clase, ¿ya? Lo básico de un cubo. Nosotros conocemos que un cubo eh, es es la volumetría, ¿ya? De un cuadrado. Es cuando nosotros extruimos un cuadrado. ¿Cuál es la característica del cuadrado? ¿Alguien me lo puede decir? Que todos sus lados son Que iguales. tiene todos sus lados iguales. Exacto, todos sus lados iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el cubo? El cubo también tiene todos sus lados iguales. Tanto, veámoslo en este caso como un eje cartesiano, ¿ya? Tiene en el eje X, vamos a cambiarlo de color, en el eje Y, y ahora tenemos otro eje, el eje Z, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ya pasamos a la volumetría 3D. Y lo que tiene el cubo es que tiene a todos sus lados iguales, ¿ya? Entonces, vamos primero a pasar los componentes o las partes que tienen la figura geométrica. En general, todas tienen estas partes, que es la arista, el vértice y la cara. ¿A qué se refiere con la arista? Se refiere a los lados, ¿cierto? Hasta a los lados, a los bordes de la figura. Las caras son las caras, como las fachadas, ¿cierto? Y los vértices son los puntitos, son las esquinas que tienen las figuras geométricas. Ya conocemos las partes. Ya, un cubo va a tener en total 12 aristas, ¿ya? Teniendo 6 caras en total, 6 o 8, 2, 4, 6. Sí, 6 caras en total, ¿ya? Y tenemos 8 vértices en total. Esta es información que ya nosotros lo podemos deducir de por sí, ¿cierto? Pero acá vamos a lo que nos importa, a los volúmenes y el área. El volumen de un cubo se calcula con el arista, ¿cierto? Es la distancia que tienen las aristas. Una de las aristas, porque como son todas iguales, solo calculamos una y la elevamos a 3. ¿Por qué? Porque nosotros estamos multiplicando A, ¿cierto? A por A. Entonces esto, viéndolo en 2D, me da A cuadrado. Estamos viendo todo esto. Pero ahora nosotros necesitamos calcular todo esto lo que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace ahí? Nosotros lo volvemos a multiplicar con amarillo, por A, que sería este. Entonces, ahora sí estamos calculando todo el volumen. ¿Y cuánto sería? A por A por A es igual al A cubo, ¿ya? Así se calcula el volumen de un cubo. Y tenemos el área, que sería 6 veces A cuadrado. ¿Por qué 6 veces A cuadrado? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre por qué el Por área las es 6 caras del veces? cuadrado. Exacto. Nosotros sabemos que las caras que tiene un cubo es A cuadrado, ¿cierto? Es la arista al cuadrado. Y como sabemos que el cubo tiene 6 caras, vamos a borrarlo, una, la de atrás 2, la de acá al lado 3, la del otro lado 4, la de arriba 5 y la de abajo 6. Entonces, 6 caras por su área, que sería A cuadrado. A cuadrado es el área de una sola cara, ¿ya? Y eso nos da el área total del cubo. Ejercicio. Si nuestra arista es 4, ¿cuál es el área y el volumen del cubo? Rápido, rápido. ¿Quién lo escribe rápido? Esto ya deberíamos saberlo, lo de calcular potencia y... Ya, Antonio levantó la mano.
El volumen creo que es 64 ¿Ya? y el área sería 96. Creo. Volumen 64. ¿Ya? ¿Y el área? Área 96. Veamos. A cuadrado, ¿cuánto sería? 4 elevado a 2 sería 16. 16 por 6. 6 por 6. 36. 6 por 1, 6 más 3, 9. Muy bien. Ya. Acá queda la duda. Voy a... Antonia Rosa, Antonia era la que también tenía como dentro de sus carreras era arquitectura, ¿cierto? Sí, mi segunda opción es arquitectura. Ya. Si el arista tiene 4 centímetros, ¿cómo me queda el volumen? ¿Cuánto sería el volumen total del cubo con arista de 4 centímetros? Sabemos que es 64, pero ¿cómo queda su unidad de medida? Así se llama. Esta es la unidad de medida. ¿Sería el cubo o no? ¿Un centímetro? Exacto, muy bien. Y esto no solo era por arquitectura, lo digo por aquellos que se van al área de la ingeniería, ¿ya? Siempre en todas las universidades, y se lo digo como experiencia, y se lo digo como experiencia que he visto a los demás, cuidado con las unidades de medida, ¿ya? Yo no me ha pasado, pero tengo experiencias de compañeros que por no poner unidad de medida le han ido mal. Así que ustedes siempre ojo con las unidades de medida. Si nosotros estamos hablando centímetros y ahora pasamos a volumen, es centímetros al cubo. Con metros, metros al cubo. ¿Ya? Con todo. El área. ¿Cómo me quedaría entonces el área? Me quedaría 96 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esto es muy importante porque esto también depende ya del contexto en que nos estén dando un ejercicio. Pasemos al paralelepípedo, o como se le dice, prisma rectangular. Sabemos que como un rectángulo, como una figura geométrica, ¿ya? Está el rectángulo que tiene dos lados iguales y tiene otros dos lados que son iguales pero distintos a los demás, ¿cierto? O tenemos dos lados distintos, por así decirlo, mejor. Ya. Vamos a conocer que vienen las bases. Ya, nosotros tenemos que identificar las bases. Ahí nosotros asignamos cuál va a ser las bases. Ya. En este caso, nosotros asignamos que A, B sería nuestra base, ¿cierto? Este sería lo mismo. Ya. Tenemos una altura, que en este caso sería nuestra C, que sería la distancia en que tienen las dos bases. Lo mismo que el cubo, tiene 6 caras y tenemos 8 vértices en total. Cambia nomás las dimensiones con cubo, pero es lo mismo. Ya, ¿cómo se calcula el volumen? Es lo mismo que el cubo. Ya, nosotros multiplicamos A por B y me estaría dando AB, ¿cierto? Me estaría dando toda esta cara. Y lo vamos a multiplicar ahora por C. Entonces me quedaría sería todo el volumen, todo el relleno, me quedaría A por B por C. Entonces, nosotros simplemente en un paralelepípedo o prisma rectangular vamos a multiplicar todos sus lados para poder calcular el volumen. Y el área, acá nos cambian el área. ¿Por qué nos cambian? Porque ahora tenemos 6 caras, de las cuales son, ¿cómo decirlo? Son 3 caras, las cuales se repiten. ¿Ya? Porque tenemos las caras de las bases, que sería A por B, ¿cierto?
tendremos las otras caras, ¿ya? Que nos queda acá a los costados, que sería, voy a anotarlo con rojo mejor, acá, A por B, ¿cierto? En azul, las caras de los costados, que sería B por C, y las caras frontales y traseras, que nos quedaría A por C. Entonces, como se repite dos veces, nosotros lo multiplicamos acá. Por 2, por 2, por 2. ¿Ya? Ah, alguien se va a cambiar, ya. Entonces, nosotros esto lo simplificamos, ¿cierto? Me quedaría 2 por A por B más B por C más A por C. ¿Se acuerdan? Esto era parte de la factorización. ¿Todos están entendiendo hasta ahí, cierto? Genial. Entonces tenemos, considere que tenemos un prisma rectangular con dimensiones de 3 por 5 por 8. Pongamos son centímetros, ¿ya? Y nos pide calcular el área y volumen. Profes, ¿me ayuda a sacar a alguien a la pizarra? Claro que sí. Valentina. ¿Está Valentina? Valentina. Creo que hay una sola. Es la que dijo que se iba a cambiar. Ah, justo se... Ah, no caché. Entonces. Ya, Andrés Sarmientos. Profe, yo no entendí bien todavía. ¿Ya en qué se perdió? ¿Cuál era la pregunta que había hecho, profe? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la pregunta que había hecho? Lo de responder. Mira, nos dieron las dimensiones del prisma rectangular, que sería con dimensión 3 por 5 por 8 centímetros, ¿ya? Esas son las dimensiones. A es igual a 3, B es igual a 5 y C es igual a 8. Nos están pidiendo calcular el área y volumen. El área del volumen sería multiplicar 3 por 5, si no me equivoco. Sí. ¿El volumen? Para hallar el volumen. Ya. Sería multiplicar 3 por 5 y que sería 15 y 15 por 8. Ya, sí. Bien, ¿y cuánto me daría 15 por 8? 40. 120. Bien, ya. Si estamos diciendo que estas medidas están en centímetros, ¿cómo quedaría? El volumen quedaría 120. Serían 120 al cubo, ¿no? Centímetros cuadrados. Al cubo, centímetros al cubo, disculpe. ¿Ya, Bueno. cierto? Porque estaba hablando de volumen. Y ahora en el área. En el área sería, a ver, ahí ya me confundí. A ver. ¿Usted sabe de dónde sacamos esta fórmula? ¿Entendió o no entendió muy bien de dónde sacamos esta fórmula del área? La del área era por la multiplicación de A por B, que sería AB, y luego la de B por C, y otra vez A por C. Y eso Sí. también quedaría al cubo, ¿no? No, quedaría al cuadrado. Al cuadrado. Sí. Entonces acá vamos a escribir, ya, son dos veces las caras de A por B, en este caso sería 3 por 5, más 5 por 8, más 3 por 3 8. por 8. Entonces, ¿cómo me quedaría? 3 por 5, 15. 5 por 8, 40. Y 3 por 8, 24. Ahora sumemos. 15 más 40, 55. 55 más 24. Serían 79. Por 2.
serían 158 Centímetros al cubo, centímetros cuadrados. centímetros al cuadrado. Al cubo del cubo, digo. Creo No, que estaba ya bien la cubo. primera, al cuadrado. Cuando es área, nosotros decimos cuadrado, ¿ya? Centímetro, metro, kilómetro, ¿ya? Cuadrado. Dale. ¿Qué significa elevado a 2? Y cuando estamos diciendo volumen, estamos diciendo elevado a 3, al cubo. ¿Ya? Ya, Sí. gracias. Ahí están diciendo Yulisa, Aidan, prendan la cámara. Ya, vamos a la siguiente, el cilindro ya. Esta es una de las figuras en las que más tienen que tener cuidado. Tienen que sí o sí estar atentos. Tenemos el cilindro, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el cilindro? Es la extrusión que tiene de una figura geométrica, que en este caso sería el círculo. ¿Cuál es la característica que resalta siempre en un círculo? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando hablamos de círculo? La circunferencia del círculo. ¿Sí? ¿No se le viene nada a la mente? Hay un símbolo que es muy característico, que contiene los Pi círculos. o el El radio. pi. Sí, el pi, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de círculos, siempre va a haber un pi, para que lo tengan claro. Y cuando hablamos de círculos, ¿qué sucede? Estamos hablando de, normalmente nosotros, cuando tenemos el pi y calculamos, siempre lo aproximamos, pero el pi no tiene fin, ¿ya? El pi es un número infinito. Entonces ahora, ya conociendo la característica de la figura geométrica del círculo, vamos a pasar al cuerpo geométrico, ¿ya? Que en este caso, el área va a ser el área va a ser 2 veces pi por r por la altura. El r sería el radio, ¿cierto? Más 2 veces. Cuando nosotros estamos calculando esto, nosotros estamos calculando todo este manto que cubre el cilindro, ¿ya? Y ahora le vamos a sumar 2 veces. ¿Por qué 2? Porque estamos sumando esto. La circunferencia que se encuentran acá, ¿ya? Entonces, es 2 veces para el área que tiene una circunferencia son 2 veces pi por el radio al cuadrado. Así es como nosotros calculamos el área de una circunferencia, ¿cierto? Y el volumen que va a tener, ya nosotros sabemos que es, vamos a saber que es el área que va a ser la circunferencia, que en este caso sería pi por r al cuadrado, eso sería el área de la circunferencia, área circunferencia, y ahora lo vamos a multiplicar por la altura, que sería nuestro h, por h, o altura. Entonces, por eso nos da pi por r al cuadrado, por radio al cuadrado, por altura. Y ahora comenzamos con la esfera, ¿ya? Tenemos que la esfera tiene un área de 4 por pi por r por el radio al cuadrado, ¿ya? Y una volumetría de 4 tercios multiplicado por pi por el radio al cubo, ¿ya? Avísenme si ya lo terminaron de anotar.
Ahora pasamos a la pirámide de base cuadrada. ¿Ya? Esto nosotros ya conocemos muy bien lo maravillosa que puede ser esta figura. Ya sabemos las construcciones grandes que hay en Egipto. Las cuales las pirámides tienen un apotema que corresponde a la altura del triángulo de sus lados, representado por la aplicación en la imagen, ya por el AP. ¿Qué es el AP? Que sería la distancia que tenemos dentro de una de las caras a las aristas. ¿Y qué es lo que tiene de especial esto? Que esto nos da... hoy no me acuerdo cómo se llama, profe, ¿me ayuda? No sé si era la directriz o profe Anet, Tania. Disculpe, Profe, justo me llamaron. ¿Cómo? El AP era la directriz, ¿cierto? Acá en una pirámide de base cuadrada. Voy a corroborar. Ya, mientras que corrobora el profe. Vamos a comenzar con el área. ¿Ya? Estas fórmulas van a tener que anotarlas. Van a tener que aprendérselas, ir ocupándolas de a poco y tenerlas de memoria, ¿ya? Porque no le van a preguntar tal cual, como cuál es el volumen de una pirámide de base cuadrada, ¿ya? Normalmente van a meter ejercicio. Lo más seguro que van a querer calcular. Si es que no es la altura, le van a decir el volumen es tanto, entonces necesitamos saber cuál va a ser la altura que va a tener la pirámide, ¿ya? O ejercicios de ese estilo, ¿ya? Ya ahí uno tiene que usar la lógica, uno puede mover datos para poder despejar la incógnita que nosotros no tenemos, ¿ya? En este caso tenemos el área. El área va a ser por el largo. Vamos primero a tener la base, ¿cierto? La base va a ser de base cuadrada. ¿Qué significa que sea de base cuadrada? Que en la base van a ser de lados iguales. Ya. Esta va a ser la L, que sería el largo que tiene la base, multiplicado por el arista más raíz cuadrada de 4 veces la altura al cuadrado más la arista de las bases al cuadrado. ¿Ya? O también podemos verlo de forma más fácil, que sería el perímetro de la base multiplicado por el AP partido en 2. ¿Cuál es el perímetro de la base? Es esto, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso sería 4L multiplicado por, ¿ya? La raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el largo que tiene la distancia entre el vértice superior, ¿ya? Con la distancia la que tiene a la arista de las bases, ya que nos da un ángulo de 90 grados. Y esto va a estar al cuadrado. Ah, no, miento. A va a ser esta, que va a ser la altura. Va a ser desde el centro de la base hasta cualquiera de las aristas que tenemos de la base. ¿Ya? Y esto también tiene que darnos un ángulo de 90 grados. Más el área de la base. Ya sabemos calcular el área de la base, ¿cierto? En este caso sería L cuadrado. Y el volumen va a ser L cuadrado multiplicado por la altura. Pero si nosotros multiplicamos L cuadrado por la altura, me va a dar un cuadrado, ¿cierto? O un prisma rectangular. Y no, pues no puede ser eso. Entonces nosotros, porque acá nos va a dar como una forma de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Necesitamos restarle
Esto es lo que nos sobra. Entonces lo vamos a dividir en 3. Es lo mismo que nosotros cuando calculamos en las áreas de la figura geométrica, ¿cierto? Tenemos un triángulo. ¿Y cuál es el triángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Alguien lo sabe? De un triángulo cuadrado. O sea, de un triángulo rectángulo. ¿Alguien lo sabe? Era base por altura partido en 2. Exacto. Base por altura dividido en 2. ¿Por qué? Porque nosotros acá le estamos restando este triángulo imaginario que nos está sobrando. ¿Cierto? Ya, genial. Ese es la apotema. Es lo que nos está diciendo el profe. ¿Ya? La P es el apotema. Tenemos la pirámide de base circular. Ya, estas son muy conocidas, bueno, anteriormente, en el año de la cocoa, eran los gorritos de cumpleaños. ¿Ya? Cuando nos pedían medir los gorritos de cumpleaños en los ejercicios de matemática. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Y ahora empezamos de nuevo con la circunferencia. Si se fijan, misteriosamente, no, bueno, no misteriosamente, pero como siempre aparece un pi, porque estamos hablando de circunferencia. Entonces, ¿ahora cómo calculamos el área? Sabemos que pi por el radio al cuadrado nos estamos refiriendo a esto. Entonces, ahora para sacar el área, entonces ahora le vamos a sumar el pi por el radio multiplicado por el largo que tiene la distancia entre el vértice a la arista de la circunferencia. ¿Ya? No a la base, sino a la arista. Porque imaginariamente nosotros acá se dibuja un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esto es 90 grados. Tenemos la altura, ¿cierto? La base que sería la R, que sería nuestro radio, y la hipotenusa sería nuestra A, ¿ya? Y es lo que se calcula acá. Y el volumen va a ser lo mismo, ¿cierto? El área de la circunferencia, en este caso sería pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura partido en 3. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacar el sobrante que nos queda de este cilindro, ¿cierto? Por eso lo partimos en 3. Acá hagamos el ejercicio. ¿Cuál es el área del cono si su radio es de 3 centímetros y su altura es de 4 centímetros? Acá tiene una pista. Profe, ¿me ayudan a sacar a un alumno a la pizarra? Ya salió Rosa, ¿cierto? Sí, Rosa participó. Ripeti. Ya. No es que les tengamos odio chiquillos, solo que ustedes están en cuarto y necesitan, rendir la prueba este año. No entendí muy bien el ejercicio porque se me está cayendo el internet, pero... Ya, pero tenemos acá el área, la fórmula del área y del volumen, ¿ya? Yo solamente lo explico como de dónde viene la fórmula, ¿ya? Pero esto lamentablemente hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Tenemos, ¿cómo sacamos cuál es el área? El área y el volumen, ¿no? Si tenemos que este cono ya tiene un radio de 3 centímetros y tiene una altura de 4 centímetros. ¿Cómo calculamos el área y el volumen? Acá, volumen. Acá nos da una pista. Ojo, para poder calcular el área, se debe calcular primero A. Tenemos que despejar A. Tenemos que sacar cuál es la hipotenusa que queda de este triángulo que nosotros imaginariamente hemos hecho.
¿Se acuerdan lo que habíamos hecho? Teníamos cateto, cateto 1, cateto 2, ¿cierto? Y la hipotenusa. En este caso tenemos, ¿cómo se calculaba la hipotenusa? ¿Se acuerdan el plano cartesiano? Profe, ¿Sí? ¿no sería 5 al tiro? Porque no es parte de los tríos pitagóricos. Sí, exacto. Pero lo estaba haciendo para que se acuerden de la fórmula de la hipotenusa, ya porque bueno, normalmente en la PAES van a ser de este estilo los triángulos, ¿cierto? Siempre van a tener los números pitagóricos, ¿ya? Pero estamos recordando lo que es la fórmula para poder sacar la hipotenusa, ¿ya? Muy bien. Entonces, para sacar la hipotenusa, ¿se acuerdan? Era la distancia, o escribir con H. La hipotenusa era igual, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo despejábamos? Raíz. Entonces, la hipotenusa nos quedaba raíz de la sumatoria de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Ya? En este caso nos va a dar 5, porque ya sabemos los números pitagóricos, ¿cierto? Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Con catetos que miden 4 y 3 centímetros, o 4 y 3 unidades, la hipotenusa siempre va a ser 5 unidades, ¿ya? Entonces acá, ya calculamos A. A es igual a 5. Entonces, nos va a quedar el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado más pi por el radio, que sería 3 el radio, por el A, que sería la altura inclinada, que sería la hipotenusa que acabamos de sacar, 5. Y esto nos da, ¿cuánto nos da? Pi por 9, o 9 pi, y nos da 15 pi. Entonces acá podemos sumar, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 24 pi. ¿Y el volumen? Entonces, ¿cómo nos quedaría el volumen? Pi por la altura. ¿Cuánto es nuestra altura? 4. Acá 4 pi centímetros al cuadrado. El volumen. El pi por la altura, que en este caso la altura es 4, por el radio al cuadrado. Sería el radio al cuadrado, ahí está, partido en 3. Y nos quedaría en 4 por 3 al cuadrado, sería 9, 9 por 4. Ahí me perdí. 9 por 4, 36, ¿cierto? Partido en 3. ¿Y qué me da? 36 partido en 3, 12 pi centímetro al cubo. Y así. No sé si alguno de los profes quiere explicar o sigo yo. ¿No? Profe, ¿Sí? era 12 pies. ¿Alguien habló? Sí, Una Fran, justo se cosa te que estaba silenció. Así que si lo podrías decir de nuevo, genial. Sí, se quedó pegado. Le pregunto que si es 12 pi al cuadrado o solo 12 pi, el resultado anterior. Sí, nos quedaría en 12 pi al cubo, centímetro al cubo. Ya, acuérdense, cuando hablamos de volumen, siempre va a ser la unidad de medida al cubo. Y en área, la unidad de medida al cuadrado. ¿Ya?
Ay, no sé si están los profes. Profe, Anet y Tania, ustedes hagan el 1 y el 2, el ejercicio 1 y 2, ¿ya? Y yo hago el tercer Ya. ejercicio. Termino de explicar esto y... Ya. Tenemos el tetraedro. Tetraedro. Disculpe. Uno igual se confunde. ¿Qué es lo que tiene esta figura, este cuerpo geométrico? Tenemos triángulos equiláteros, ¿ya? O sea, ustedes saben que es un triángulo equilátero, ¿cierto? Es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. ¿Y qué es lo que hace esta maravillosa figura? Que puede formar un cuerpo geométrico, ya perfecto, de 4 caras, las cuales todos sus lados, igual que el cubo, ¿cierto? Que calzan justo. Entonces, ¿cómo podemos calcular su área? ¿Ya? Nosotros sabemos que, ¿cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Área de un triángulo, ¿cuál era? Lo dijeron recién. Ya, Antonia. No, pero la del equilátero es diferente. Es raíz de 3 partido 4 por a elevado a 2. ¿Eso tú dices? ¿Que es el área de un...? Ya. ¿No será raíz de 2 en vez de raíz de 4? O sea, raíz de 3. Porque estamos hablando del área, ¿cierto? ¿Cuál es el área que tiene? Nosotros tenemos que conocer el área de la base, de la forma base del cuerpo geométrico. En este caso sería un triángulo equilátero. Y el área que tiene, si me verifica el profe, es raíz de 2 partido en 4, ¿cierto? O es raíz de 3, porque puede que nos hayamos equivocado acá. Raíz de 3. Raíz de 3. Muy bien, entonces acá no equivocamos. Acá, raíz de 3. Muy bien, Antonia. Entonces tenemos raíz de 3 partido en 4 multiplicado por a al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué acá en el área desaparece? ¿Por qué acá en el área desaparece el partido en 4? Porque nosotros estamos multiplicándolo, o lo vamos a multiplicar 4 veces. ¿Por qué? Porque hay 4 caras. Entonces acá se nos va el 4, la fracción. Entonces nos queda a al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3. ¿Ya? ¿Y de dónde que sacamos el a? El a va a ser la altura que va a tener el triángulo equilátero, ¿cierto? Uy, qué feo el círculo. Tenemos el triángulo equilátero, sus tres lados iguales. Tenemos, en este caso, B se representa como B en este caso, que sería el lado, B, B, B y B. Y la altura que va a tener el triángulo equilátero, que va a llegar acá a la mitad de la arista, ¿cierto? Va a llegar a un ángulo de 90 grados y nos va a dar A, ¿ya? Y así nosotros podemos calcular A simplemente de manera más rápida, ¿cierto? Nosotros conocemos su lado, este es B, conocemos la hipotenusa es B, conocemos su segundo cateto, que sabemos que es B a partir de un 2, y así podemos calcular A, la altura del triángulo, ¿ya?
Por último tenemos el volumen. En este caso, no sé, profe, me corrobora, no, creo que no, si no me equivocamos, no sé si es 3 o 2 acá. Tenemos el volumen, donde va a ser la altura del triángulo equilátero al cubo. Ese sí es raíz de 2. Ya. Por raíz de 2 partido en 12. Esto es por fórmula, ya, para que se lo anote, cómo se calcula el volumen. Ya. Si ya Profe, anotamos. ¿puedo agregar algo? ¿Sí? Que antes cuando preguntaron el área del triángulo, que decían que por ser equilátero la fórmula es distinta, pero no es así. Todos los triángulos, no importa cuál sea, su área es base por altura dividido en 2. Lo que pasa es que para los triángulos equiláteros conocemos la altura, porque como todos los lados son iguales, existe una fórmula para la altura, que es raíz de 3 partido en 2, a, que siendo a el lado. Y por eso sale esa fórmula de el área. Pero si no la conociéramos, podríamos utilizar la fórmula normal de base por altura dividido en 2. Eso. Muchas gracias, Ned. De hecho, Antonia Rosa, en su intento de dejarme como ignorante, me hizo dudar, así que lo estaba resolviendo de nuevo. Esto es chiste por si acaso. ¿Ya? Exacto. Ya, entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios. Ya, profe Anet, la dejo. Le dejo la pizarra. Ya, este lo va a hacer Tania y yo voy a hacer el siguiente. Ya. ¿Quién me puede ayudar con este? Alguien sin cámara, alguien sin cámara. A ver. Yulisa o Valentina Morales. Acuérdense poner los apellidos. Y, Yulisa se acaba de ir. ya. Aidan Dickman está sin cámara. Francisco Bando, Martina Sánchez y va a decir Anet, pero no, esos tres. Ya. Vale. Aidan. ¿Estás por ahí? Ya. A la sala de espera, Leida. Otro más. ¿No eran los que estaban sin cámara? Falta Francisca Obando y Martina Sánchez. Oro Rosario la acabas de activar hace poquito, pero la tenía activada. Ya, Martina. ¿Estás por ahí? Sí, pero yo tenía la cámara activada, solo que estoy de 2 dispositivos. Verdad, ya. Nos queda uno solo, Francisco Obando. Sí. Ya, ¿me puedes ayudar a resolver este? Sí, solo que como que la primera parte no la entiendo muy bien. Como lo que dice el enunciado. Pero resuélvalo con la profe, para que lo puedan entender. ¿Lo tengo que leer? Sí. Ya. Si un cilindro está inscrito en un cubo de arista 2, ¿cuál es el volumen del espacio entre el cubo y el cilindro? Ya, creo que la profe Tania se cayó, así que por mientras lo voy a ayudar ¿Ahí me yo. escuchan? Ah, ahí volvió. Ya. Lo siento. Ya. ¿Qué significa que... ¿cuál es el espacio del volumen entre el cubo y el cilindro? ¿Cuál crees tú que es? Lo que está marcado como en rojo. ¿Esta parte de aquí? Se me queda en blanco. Sí, eso. Ya, súper. Entonces, ¿cómo crees que tendríamos que hacer? No sé. Ya.
como dice que tenemos que sacar el volumen del espacio entre el cubo y el cilindro, tenemos que restar el volumen del cubo con el volumen del cilindro. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula del volumen del cubo? Si la arista es 2. El volumen del cubo es a cuadrado. Que sería 2 al cuadrado. ¿Estás segura? Sí. Ya. Ese no es el volumen. El volumen es... Perdón, leí mal, ¿o no? Ese. Al cubo. Ah, ya, lo escribí mal yo. Ya. ¿Lo puedo resolver en el cuaderno y digo como el resultado? También lo puedes escribir en la pantalla. Sí, pero prefiero en el cuaderno, es que como que en el computador me es más difícil. Ya, entonces, ¿cuál sería la fórmula del volumen del cilindro? Para dejar las dos en la pantalla. Sería pi por radio al cuadrado por altura. Súper. Entonces, saquemos cada una. Primero la del cubo. ¿Cómo nos quedaría? Sería 2 elevado a 3, que sería 8. Ya, súper. ¿Y la del cilindro? Sería 3,14. Vamos a dejarlo como pi, ¿ya? Ya. Pero ahora tengo una duda porque no está el radio del... ¿O tendría que deducir que el radio del cilindro sería 1? ¿Tendría que dividir como la arista? Exacto, porque como todo esto es la arista del cubo, el radio del cilindro va a ser solo la mitad. Sí. Entonces tendríamos 1 y 1. Ya, sería 1 al cuadrado, que es 1. ¿Ya? Por la altura. ¿Y por la altura qué es? 2. Súper. ¿Y cuánto nos quedaría ahí? 1 por 2 serían 2, quedaría como 2pi. Ya, súper. Y como tenemos que calcular el volumen del espacio, tenemos que restar ¿qué cosa? El volumen del cuadrado y del, del cubo y del cilindro. Ya. Entonces nos quedaría 8 menos 2pi, ¿cierto? Ese es el volumen. ¿Queda así o hay que resolverlo? Si no, no, queda así. Igual si quieren lo pueden factorizar por 2, como ustedes prefieran, y les quedaría 4 menos pi. Que la respuesta puede salir cualquiera de las dos formas. Ya. Las dos están bien. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿O que se perdió en alguna parte? ¿Todo claro? Parece que no. Así Sí. que sigamos al siguiente ejercicio. Ya, muchas gracias, profe. Igual acá faltó mencionarle que la circunferencia estaba circunscrita. ¿Ya qué significa? Que el círculo está escrito, está dibujado dentro del cuadrado. ¿Ya? Que estás tocando todas las aristas del cuadrado. ¿Ya? Pero se dedujo bien el tema del radio. Pasemos al siguiente entonces. Ahí sacamos a otro estudiante más. Sí. Hoy creo que están todos con la cámara encendida. Sí. Bueno.
Eso es bueno. Ya saqué a cualquier estudiante entonces, profe. Ya, entonces, Shirley, si me puedes ayudar. Ya, profe. Ya, dice, si un cubo tiene área 6x, ¿cuál es su volumen? Primero, anotemos las fórmulas del área del cubo. ¿Recuerdas cuál es la fórmula del área? Del área no alcancé a anotar. Ya. El área del cubo era al final sumar todas las áreas de cada cuadrado que hay. Y como son 6 caras, o sea, 6 cuadrados, sería 6 por el área de cada cuadrado, que es a al cuadrado en el caso de que tenga al lado a. ¿Y la fórmula del volumen la tienes? Creo que sí. ¿Era del cubo? Sí, del cubo. No, no la tengo. Ya, esa era a al cubo. Ah, Entonces, como nos dicen que su área es 6x, tendríamos que reemplazar 6x y lo vamos a igualar a la fórmula que tenemos del área. Para de esta forma poder saber cuánto es A y así podemos calcular el volumen, que es lo que nos pide la pregunta. Entonces, ¿cómo despejarías esta ecuación de 6x menos, o sea, igual a 6 a cuadrado? Tenemos que despejar A. A es la que me tiene que quedar sola en un lado. Mira, te voy a ayudar un poco. Primero nos vamos a deshacer de este 6. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿se pasaría al otro lado? Claro. Se pasaría al otro lado y pasaría dividiendo. Entonces, quedaría 6x dividido en 6 es igual a al cuadrado. Y ahora los podemos eliminar. Entonces nos quedaría que x es igual a cuadrado. Pero lo que yo quiero saber es cuánto vale a. Entonces tengo que sacar ese cuadrado de ahí. ¿Y cómo lo puedo hacer? Multiplicando. No, tenemos no? que hacer lo inverso a las potencias. Que en este caso sería una raíz. Tendríamos que aplicar la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría la raíz de x y la raíz de a al cuadrado en ambos lados y así podemos eliminar ese cuadrado. Y tendríamos que... Ya. Cuando tenemos un valor elevado a algo, para poder eliminar esa potencia tenemos que hacer lo contrario. Como por ejemplo cuando está en un lado sumando, al otro lado pasa dividiendo. En este caso, si está elevado, tenemos que aplicar el contrario, que sería una raíz. Ay. Entonces, por eso aplicamos raíz para así eliminar la potencia. Y porque nos quedaría al final la raíz de a al cuadrado y la podemos eliminar ya que tienen el mismo índice. Como qué valor me da este y nos quedaría a. No sé si quedó un poco más claro. Sí, un poco más claro, gracias, profe. Ya, ahora ya tenemos el valor de A, entonces solo nos quedaría calcular el volumen. Que tendríamos que reemplazar este valor. Entonces el volumen es igual a al cubo, pero ya sabemos cuánto es A. Serían 2. Es la raíz de X. Ese es el valor de A. Y eso lo tenemos que elevar al cubo. Este ejercicio era de aplicar harta materia pasada.
Esto se puede, bueno, se podría dejar así si es que está en las alternativas, o se tendría que seguir simplificando. Para seguir simplificándolo vamos a tener que volver a recordar una materia pasada, que es que la raíz de un número se puede expresar como fracción, como el número elevado a una fracción. ¿Lo recuerdas? No. Ya, las raíces se pueden, en este caso, cuando son raíz cuadrada, es como si hubiera un 2 ahí afuera de la raíz. Entonces nos queda x elevado a un medio, porque es como si la x aquí tuviera un 1 en su interior. Por eso cuando nosotros hacemos la raíz así, esta desaparece, porque sería lo mismo que escribir a elevado a 2 dividido en 2, que sería al final a elevado a 1. Y por eso podemos eliminar las raíces. Entonces, en este caso, si escribiéramos de esa forma, nos quedaría x elevado a un medio. Y todo esto elevado a 3. Y ahí, volviendo a recordar, materia pasada, cuando teníamos un número elevado a un exponente y luego elevado a otro exponente, estos se podían multiplicar. Entonces nos quedaría x elevado a un medio por 3, que sería lo mismo que decir x elevado a 3 medios. Eso podría ser la respuesta que aparezca, porque normalmente en las pruebas te tratan de que lo factorices lo máximo que sea posible. Pero sí, era un poco más complicado por que había que usar harta materia pasada. No sé si el profe le quiere agregar algo. No supe si era un ejercicio para recordar materia anterior. Gracias. Ya, y sí, traten de tener otra mirada con respecto a los ejercicios, ¿ya? Porque de ahora en adelante los ejercicios tipo PAES van a tener letras, ya van a tener que ustedes le van a decir, no sé, una cancha de fútbol va a tener Z cantidades de metros cuadrados o de kilómetros, ¿ya? Cuadrados. Así que traten de tratar de, a veces uno dice como ya tengo que sacar sí o sí un número, ¿de dónde lo saco? No, a veces las respuestas son letras, a veces nos piden solamente tener expresado un valor en el cual nosotros cuando encontremos las incógnitas se reemplace simplemente, ¿ya? Y a veces se nos pide solamente encontrar la incógnita, encontrar como un valor expresado con letras, ¿ya? Voy a borrarlo de la pantalla. Y ahora pasemos acá al siguiente. Ya, si rotamos un triángulo rectángulo de área de 3 unidades, ¿ya? En 360 grados respecto al cateto menor. En este caso sería opuesta a la hipotenusa. El cuerpo que se genera tiene un volumen de 30 unidades. ¿Cuánto mide el cateto mayor? ¿Alguien se le ocurre? Acá no voy a sacar a nadie, quiero que todos participen. Vamos a dibujarlo de esta forma para que se entienda. Tenemos un triángulo, un rectángulo, que tiene uno de sus ángulos 90 grados, ¿cierto? Y se nos pide rotar el triángulo rectángulo, ¿ya? En 360 grados. ¿Qué nos da a entender? Que esto va a ser así. ¿Y qué eso nos forma? Se nos forma como un cono aplastado, ¿cierto? Entonces, y ahora nosotros nos están pidiendo cuánto mide el radio de la circunferencia, ¿cierto? Porque ya nos entregan cuánto es el área y nos entregan el volumen total de esta figura, ¿cierto? 3 y 30. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular? Y yo ya le di una pista anteriormente. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular el cateto
el cateto mayor, sabiendo que este es el cateto menor, esta es la hipotenusa. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular esto? Así como idea, así como, oh, profe, podemos hacer esto. ¿No a nadie? Con el teorema de Pitágoras es que sí, sería directamente calcular teniendo la hipotenusa, pero es que no conocemos sus catetos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? No sería 5. ¿Por qué? Porque no conocemos las unidades de los catetos, solamente se nos entrega cuánto mide el área y el volumen. ¿Qué es lo que hacemos acá? Ya tenemos el área, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda la fórmula del área? De un triángulo rectángulo. Base por altura partido 2. Exacto, base por altura partido en 2. Es el área de un triángulo rectángulo, ya que lo vamos a dibujar. Entonces, si el área que sabemos es 3, me queda base por altura partido en 2, es igual a 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular de acá? Esta es mi base por altura partido en 2. ¿Qué es lo que puedo calcular de acá? Puedo despejar respecto a mi base y respecto a la altura, ¿cierto? En este caso, yo deseo calcular la altura. Para comenzar primero, ¿por qué? Porque también me dieron, acá está, el volumen del cuerpo geométrico es 30. Entonces, ¿cuál era la fórmula del volumen de un cono? ¿Será que lo tiene anotado por ahí? ¿El volumen? Es pi por altura por radio al cuadrado partido 3. Por radio al cuadrado partido en 3, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que me conviene sacar acá? Con lo que yo tengo. Me conviene sacar h, ¿cierto? Sacar la altura, el cateto menor. Entonces yo voy a despejar a partir de esta fórmula h. ¡Uy! No, se me movió. Esperen que se me cayó. Se me cayó Zoom. Ahí está. Ya, entonces, despejemos esto. Despejemos la altura con lo que tenemos ahí. Entonces, h se mantiene. Mejor lo voy a escribir para que no se confunda. ¿Ya? Voy a llevar el b partido en 2 para el otro lado, ¿cierto? Pero voy por parte. Acá. El partido en 2 pasa para el otro lado multiplicando. ¿Por qué? Porque está dividiendo al otro lado. Entonces, 6 es igual a b por h. Entonces ahora voy a sacar el b, lo voy a mandar para el otro lado. Uy, lo siento que se me bugueó esto y no me anota nada. Ya. Acá tenemos el 2 que pasa para el otro lado, me quedaría en 3 por 2 es igual a b por h, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir 6 es igual a b por h. Ahora el b, porque yo quiero despejar la altura, quiero despejar h, va a ir para el otro lado. Entonces me quedaría 6 partido en b es igual a h. Entonces ya conozco cuánto es mi altura. Mi altura es 6 partido en b. Ese es lo que vale el cateto menor. O sea, el cateto menor, que sería la altura. Ya. Ahora yo lo reemplazo acá, ¿cierto? Porque ya conozco el volumen. El volumen, vamos a borrar todo esto. Acá, el volumen es pi por h, por la altura, por el radio al cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale el radio? El radio al cuadrado
se refiere a b al cuadrado, al cateto mayor al cuadrado. Entonces, y esto partido en 3, el volumen del core. Yo conozco que el volumen es 30. Entonces, ¿cuánto vale? 30 va a ser igual a pi por la altura. ¿Cuánto vale mi altura? 6 por... En este caso, lo vamos a dejar como r. ¿Por qué? Porque la base esto, de la circunferencia, nuestro cateto mayor es r también. En r. B es igual al radio. Ya, para que no nos confundamos. Y multiplicado por el radio al cuadrado. R al cuadrado partido en 3. ¿Qué es lo que me queda acá? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Despejar R, ¿cierto? Para poder calcular el cateto mayor. ¿Cómo lo hago? El 3 pasa para el otro lado, ¿cierto? 30 por 3 es igual a pi por 6 por el radio multiplicado por radio al cuadrado. ¿Cuánto me da? 90 es igual. El pi dejémoslo al último porque no llena mucho. 6 por r por el radio al radio al cuadrado por pi. Esto se puede simplificar. 6 partido en radio multiplicado por radio al cuadrado. ¿Por qué? Esto me da 6r cuadrado partido en r, ¿cierto? Y como está todo multiplicándose, y acá vamos a bajar el pi. Como está todo multiplicándose, nosotros podemos eliminar el r y eliminar acá al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo me quedaría? 90 es igual a 6 por el radio por pi. Y ahora yo despejo el r, que sería el cateto mayor. Disculpen. Ese está... Ya, vamos a hacer este último ejercicio. Entonces acá despejamos. El 6 pasa para el otro lado, ¿cierto? Pasa multiplicando, dividiendo. ¿Alguien me dice? Multiplicando. Pasa dividiendo porque está multiplicando. Y si pasa para el otro lado, acuérdense que hace la operación al contrario, ¿cierto? Entonces sería 90 partido en 6. Y el pi que también está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces sería acá. 6pi partido en 90 es igual al radio. Entonces esto equivale nuestro... Hoy está borrado. Nuestra base... nuestra base, que sería el radio, que sería el cateto, que sería el cateto mayor. Esto igual se puede simplificar, ¿cierto? Nosotros sabemos que ¿cuántas veces cabe el 6 en el 90? 15 veces, ¿ya? Entonces 15 partido en pi es nuestro cateto mayor. Entonces ya descubrimos cuánto vale nuestra altura y nuestro radio. 15 partido en pi. Y esto vale 6 partido en la base. 15 partido en pi. Hoy se borró. Y listo, chiquillos. Ya. Hasta acá queda la clase, ya es la hora. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, profes. Vamos a continuar con esto en la próxima clase, ¿ya? Así que estudien mucho lo que son las fórmulas, ¿ya? Voy a intentar subir los videos, les estaré avisando pronto, para que estudien esto y puedan anotar tranquilamente las fórmulas, porque vamos a continuar porque tenemos más ejercicios, ya nos quedan más ejercicios y los vamos a terminar. Para que se la tengan bien de memoria las fórmulas. Eso. Ya, despídense, profe. Chaito. Chao, que Chao, que estén muy bien. Chao.